Venezuela es la economía peor administrada del mundo, y aunque es una afirmación importante con una dura competencia, simplemente no hay otros países en la Tierra que hayan descuidado tan mal una posición tan privilegiada. Pero si hay más que aprender del fracaso que del éxito, es un buen lugar para comenzar. Entonces, ¿cómo terminó tan pobre un país con tanto a su favor? ¿Estos problemas surgieron puramente desde adentro o hubo fuerzas externas que presionaron para su desaparición? Y por último, por supuesto, ¿existe alguna forma realista de que el país dé un giro a su economía? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner a Venezuela, la economía peor administrada del mundo, en la lista de economías. Así que vamos, exploremos el planeta. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de cualquier país del mundo por un margen significativo. El segundo lugar, Arabia Saudita, tendría que encontrar petróleo extra equivalente al equivalente de todo Estados Unidos solo para igualar las reservas de esta pequeña nación sudamericana. Ya hemos visto muchas veces en este canal que la riqueza en recursos naturales no equivale a prosperidad económica. Pero a esta escala de riqueza en recursos naturales, el país podría haber forzado efectivamente su camino hacia la clase alta mundial. Desafortunadamente, lo que debería haber sido un camino fácil hacia la prosperidad se desperdició y desde su apogeo, el país ha perdido más del 80% de su PIB en menos de una década. El colapso fue tan grave que muchas agencias económicas internacionales simplemente ya no recopilan datos al respecto porque la economía estaba demasiado mal administrada. Sería casi ridículo si no fuera tan trágico. El país es ahora una de las economías más peligrosas y empobrecidas del mundo. Venezuela, por diversas razones que vale la pena explorar individualmente, se ha vuelto muy aislada del resto del mundo. Su gente se va en masa y el gobierno se ha vuelto tan inestable que ni siquiera puede tener acceso a la mano de obra y las inversiones necesarias para extraer sus abundantes reservas de petróleo. Esta es una situación que no está mejorando. A fines del año pasado, el país amenazó con anexarse a la vecina Guyana. Y ahora, a fines del mes pasado, el país celebró una elección muy controvertida, lo que generó enormes interrogantes sobre quién está realmente a cargo de Venezuela, que es el equivalente nacional de un ganador de la lotería, que es demasiado incompetente para reclamar su boleto ganador, y mucho menos administrar el dinero una vez que lo recibe. Durante la mayor parte de la historia del país, Venezuela ha sido un territorio dependiente del petróleo. Incluso los indígenas usaban regularmente alquitranes de petróleo que se filtraban del suelo para mantener el fuego encendido durante la noche o impermeabilizar sus canoas antes de que los españoles hicieran contacto. Paralizado después de su liberación en el siglo XIX, el país no solo se benefició del descubrimiento del petróleo, sino que fue lo único que permitió al gobierno permanecer estable a través de la financiación estatal o el soborno directo. Y durante un tiempo, aunque lejos de ser perfecto, esto funcionó. La Venezuela moderna es uno de los estados petrorentistas más conocidos y recibe gran parte de sus ingresos de las rentas que pagan empresas, gobiernos y particulares extranjeros. La producción anual se disparó durante la década de 1920, de poco más de 1 millón de barriles a 137 millones, lo que convirtió a Venezuela en el segundo país en producción total detrás de Estados Unidos, en 1929. En 1935, el bolívar venezolano se disparó y el petróleo se convirtió en la principal prioridad, representando el 90% de las exportaciones totales del país, lo que condujo a un terrible caso de enfermedad holandesa, una tendencia que seguiría siendo común en el siglo XXI. Como resultado, el país experimentó un crecimiento decente, aunque se basaba en gran medida en la extracción de dicho petróleo para financiar una economía que de otro modo sería insostenible. También dependía de la importación de la mayor parte de lo que necesitaba a cambio de su petróleo. Mientras se seguía extrayendo petróleo, solo 3 empresas extranjeras controlaban el 98% de la industria petrolera venezolana. Gulf sacudió a Shell y Standard Oil. El gobierno intentó reformar el sector petrolero para canalizar fondos a las arcas públicas. La Ley de Hidrocarburos de 1943 fue la primera en establecerse en esa dirección, al exigir a las empresas extranjeras que entregaran al Estado la mitad de todos los beneficios del petróleo. Una medida que multiplicó por 6 los ingresos del gobierno en solo 5 años. Y por un tiempo funcionó.
En la década de 1950, Venezuela se sentó a la mesa de las superpotencias económicas. En ese momento, era el cuarto país más rico del mundo. En la década de 1960, el estatus de Estado petrolero de Venezuela se hizo tan grande que se unió a Arabia Saudita, Kuwait, Irán e Irak, y cofundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, comúnmente conocida como OPEP. Esta fue una jugada magistral en el ámbito de las exportaciones, porque les permitió a ellos y a los países que los siguieron, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Libia, determinar los precios controlando la producción para mantenerlos altos. Esto era técnicamente fijación de precios mediante poder de mercado monopolístico, pero ninguno de estos factores se convirtió en un problema porque son entidades soberanas, a diferencia de una corporación que, al menos en teoría, está sujeta a las leyes de los países en los que opera. Venezuela, al igual que los otros países mencionados, nacionalizan sus industrias petroleras para Venezuela. Este organismo nacionalizado es Petróleos Venezuela S.A. o PDVSA para abreviar. Toda esta dinámica se puso en marcha cuando Venezuela siguió descubriendo depósitos de petróleo que la llevaron de ser un modesto estado petrolero al estado petrolero más grande del mundo. Desde principios de los años 2000, esto provocó un auge en la economía, con un Producto Interno Bruto que alcanzó un pico de $372 mil millones en 2012. Esto fue impulsado casi en su totalidad por estas preciadas exportaciones. El PIB, después de todo, es el consumo más las inversiones, más el gasto público más las exportaciones netas. Entonces, ¿cómo terminó tan pobre un país con tanto a su favor? Bueno, gran parte de ello se puede resumir con una sola palabra: mala gestión. Un ejemplo de esto sería la actividad gubernamental anterior y posterior al aumento repentino de los precios del petróleo en 2004. La Agencia Internacional de Energía dice que este aumento se debió al fuerte crecimiento de la demanda en Asia y América del Norte. Tampoco perjudicó que una guerra en desarrollo en Oriente Medio interrumpiera las cadenas de suministro de otros importantes proveedores mundiales. Venezuela tomó medidas para ponerla en una posición beneficiosa. Para aprovechar este aumento, el nuevo liderazgo en 1999 trató de introducir nuevos campos petrolíferos que se habían estancado bastante en la década de 1970, estableciendo cuotas y adoptando una postura dura contra la corrupción y la burocracia. También desmantelaron PDVSA después de una huelga de la industria en 2002, reemplazando a miles de trabajadores con personas que abrazarían el nuevo objetivo. Esto dejó a Venezuela inundada de efectivo, y el gobierno, al menos en la superficie, trató de mejorar los niveles de vida con él a través de sistemas de bienestar muy generosos, atención médica, subsidios alimentarios y educación, actuando como pilares representativos clave para mostrar al mundo y a su gente signos de liderazgo fuerte. Con una asistencia social envidiable y una rápida disminución de la pobreza, Venezuela empezó a parecer una historia de éxito económico, especialmente a los ojos de su pueblo, que era el objetivo principal del gobierno venezolano, considerando que la fe en estas instituciones se hizo añicos en los últimos 50 años. Con un aumento en los precios del petróleo y proyectos de bienestar masivos a principios de los 2000, el país parecía estar a punto de convertirse en la mayor historia de éxito progresista en la América Latina moderna. Pero había un gran problema: nunca funcionó realmente, o por lo menos, no era sostenible. Por supuesto, cuando se hace bien, las exportaciones fuertes a veces pueden aislar a una economía de algo como la crisis financiera de 2008. El petróleo también suele tener una baja elasticidad tanto de la oferta como de la demanda, con el complejo y costoso proceso de establecer inicialmente la extracción de petróleo, y el hecho de que la gente no tiene mucha elección de qué poner en sus autos, respectivamente. Venezuela tampoco sufrió realmente el costo de establecer la infraestructura de extracción. Su nación prácticamente flota en petróleo, lo que significa que no tuvieron que invertir en perforaciones offshore o avanzadas. En efecto, bastaba con clavar una pajita en el suelo para que saliera crudo a borbotones. Lo que realmente inclinó la balanza fue el gasto, y más específicamente, cómo se gastó ese dinero. La corrupción es un problema enorme en todos los niveles, desde pequeños sobornos a las fuerzas de seguridad locales, pasando por el gobierno nacional. Y con tanto dinero en juego, había un incentivo para llenar los bolsillos de la gente. Los empleos más deseables del país se convirtieron en empleos gubernamentales, financiados con los ingresos del petróleo, porque tenían los medios para malversarlo con facilidad. Miles de millones de dólares en transferencias de cuentas oficiales siguen sin contabilizarse hasta el día de hoy. Y eso sin mencionar la corrupción más mundana que ocurre a nivel individual.
Una historia en 2006 reveló que un grupo selecto de banqueros venezolanos se benefició de la adquisición de bonos argentinos por parte del gobierno venezolano a expensas del Tesoro Nacional. Luego están los programas sociales antes mencionados que parecen geniales. A primera vista, las políticas gubernamentales fueron esencialmente muy populistas y consistieron básicamente en regalar el dinero del petróleo para mantener el favor del pueblo. Por supuesto, esto no es malo en sí mismo. Después de todo, esos recursos naturales pertenecen al pueblo, pero hizo que el país fuera muy dependiente de los precios del petróleo, especialmente cuando tenía que adherirse a las cuotas de la OPEP. Esto significó que cuando los tiempos eran buenos y los precios del petróleo se mantuvieron altos, Venezuela logró aumentar su PIB a la fuerza hasta 2014. Pero esto cambió drásticamente cuando algunas cosas comenzaron a ir mal muy rápidamente. Después de aumentar durante más de una década, los ingresos del petróleo cayeron un 93% entre 2012 y 2020. Durante el mismo periodo, el ingreso per cápita disminuyó un 72%. Para 2014, la inflación había alcanzado el 69%, la más alta del mundo en ese momento, y en 2018, la inflación se disparó a más del 130.000%. A partir de 2023, todavía está en el 190%. Depender casi por completo del petróleo siempre iba a presentar desafíos. Pero los problemas del país tenían más que ver con la forma en que el gobierno venezolano manejó y sigue manejando lo que debería haber sido una oportunidad de oro. Por supuesto, aquí es donde mencionamos a Noruega, el modelo de oro en la gestión de la riqueza petrolera. Ambos países poseen industrias petroleras de propiedad estatal, pero la diferencia clave es que Noruega ha utilizado su petróleo para generar riqueza duradera, mientras que Venezuela hizo el equivalente macroeconómico de ganar la lotería solo para gastarlo todo en una mansión y un elegante cardenal. Noruega todavía utiliza sus ingresos petroleros para financiar generosos programas sociales. Pero la única diferencia es que primero los invirtieron en un fondo de inversión, en lugar de utilizar las ganancias petroleras para llenar los bolsillos y dar a su población una satisfacción inmediata y fugaz. Noruega creó el Fondo Soberano de Riqueza más grande del mundo. Hoy vale $1.6 billones, lo que se traduce en $295.000 por ciudadano noruego. Noruega también impuso una regla según la cual cualquier gasto del fondo petrolero solo puede ser tan alto como el rendimiento esperado. Conocida como la regla del 3% de Noruega, significa que técnicamente el país no está gastando sus ingresos petroleros no renovables, sino que en realidad está gastando sus retornos de inversión conservadores. También tiene restricciones que impiden que el fondo invierta en lo que el país considera inmoral, lo que irónicamente incluye los combustibles fósiles. Ahora comparemos eso con Venezuela. Sin restricciones como la regla del 3%, el gobierno venezolano podría haber sido capaz de devolver mucho dinero a la gente en un corto periodo de tiempo, pero el costo de ganar la aprobación pública y regional creó un déficit paralizante. Finalmente, elegir un fondo de riqueza personal que solo beneficia a unos pocos grupos desagradables en lugar de un fondo de riqueza soberana, que beneficia a todos mucho después de que se agoten los ingresos del petróleo, crea un equilibrio extremadamente injusto de riqueza y poder. Esa es realmente la causa de muchos de los problemas venezolanos: cómo se distribuye el poder y cómo se utiliza. Ambos países tenían objetivos similares en lo que respecta al manejo de la industria petrolera. No debían utilizar los recursos para enriquecer al gobierno mientras hacían todo lo posible por establecer sistemas que mantuvieran feliz a la gente. Sin embargo, mientras Noruega adoptó una planificación paciente y un protocolo estricto, la industria petrolera venezolana, aunque nacionalizada, careció de la previsión necesaria para crear medidas regulatorias que dieran como resultado un éxito duradero. De modo que surge la pregunta: ¿estos problemas provenían puramente de adentro o había fuerzas externas que presionaban para su desaparición? Históricamente, Venezuela cayó en la trampa de dar demasiado poder a las corporaciones occidentales en lugar de buscar una colaboración que capacitara a sus ciudadanos para trabajar de forma independiente, algo que Noruega observó en todo el mundo, lo que los alentó a mantener a los participantes extranjeros a distancia. Pero esto solo juega un papel pequeño en la crisis económica que enfrenta Venezuela. Hoy, desde 2005, Estados Unidos ha impuesto sanciones específicas a individuos y entidades venezolanas que han participado en prácticas criminales, antidemocráticas o corruptas en respuesta al aumento de los abusos de los derechos humanos y la corrupción por parte del gobierno en el poder. Desde 2013, un argumento prevaleciente y factible
es que Estados Unidos ha impulsado estas sanciones a Venezuela por sobre otros países porque es una gran amenaza para su industria petrolera nacional. Pero el impacto de estas sanciones es apenas la guinda de una serie de fracasos internos que recaen exclusivamente sobre el gobierno venezolano. Y hay varios ejemplos que pueden pintar un panorama mejor. Para empezar, el país tiene los peores derechos de propiedad del mundo, y los bienes suelen ser confiscados sin compensación. Esto es aterrador para las empresas extranjeras, que en su mayoría se han retirado del país desde entonces, porque incluso con toda esa riqueza petrolera, es demasiado arriesgado hacer negocios allí. Es como sacarle oro a Smaug. Claro que hay mucho dinero para ganar, pero hay otros lugares más seguros para conseguir lo mismo. Ahora podría extraer su propio petróleo, y tiene una compañía petrolera estatal, pero incluso eso apesta porque se ha quedado sin gente inteligente para dirigirla. La fuga de cerebros ni siquiera se acerca a describir el éxodo venezolano. Más de 6.1 millones de refugiados y migrantes han abandonado Venezuela como resultado de la agitación política, la inestabilidad socioeconómica y la crisis humanitaria en curso. Las personas con un buen nivel educativo han abandonado el país porque hay oportunidades mucho mejores en otros lugares, que dependen menos de conseguir un cómodo empleo gubernamental, donde podrían perder sus bienes en cualquier momento o ser víctimas de violencia política o criminal. De cualquier manera, el gobierno ha estado dando tumbos y como ha perdido a muchos de sus trabajadores cualificados y no puede conseguir inversión internacional, está luchando incluso para perforar en busca de petróleo, el único sustento que tenía. El país está ahora en lo más alto del índice de miseria. El crimen está desenfrenado y la inflación está entre las más altas del mundo. El gobierno, que intenta desesperadamente aferrarse al poder, no hace más que empeorar las cosas al invadir Guayana después de descubrir petróleo y celebrar elecciones que han sido criticadas por todos. Y sin grandes cambios, ¿quién en su sano juicio querría vivir, trabajar o invertir en un país así? ¿Existe entonces alguna manera realista de que Venezuela dé un giro a su economía? Bueno, a la luz de los acontecimientos recientes, el futuro parece sombrío, o más precisamente, desolador. Recientemente, el gobierno ha hecho esfuerzos por cambiar la Constitución, despojando aún más a sus ciudadanos de los derechos de colaboración democrática. Esto, sin duda, alentará a las potencias occidentales a intensificar las sanciones hasta que se resuelva la crisis. Sin más ingresos petroleros para beneficiar a la gente empobrecida y sin un plan claro para diversificar y superar uno de los peores colapsos económicos de la historia, Venezuela es una nación sin mucho resquicio de esperanza. El país, sin lugar a dudas, es el ejemplo más destacado de lo que sucede cuando la maldición del petro se afianza sin que nadie en el poder sea capaz de canalizarla hacia algo más sostenible. Los líderes venezolanos literalmente tenían todas las posibilidades de convertir este recurso en una fuente de riquezas. Si hubieran manejado esta riqueza como Noruega o incluso los Estados Unidos o Canadá, podrían haber educado adecuadamente a su fuerza laboral, haber invertido la riqueza en algo que se revalorice o incluso haber creado una infraestructura práctica para apoyar a otras industrias. Pero no hicieron ninguna de estas cosas. Y ahora no es solo la economía, sino también la gente la que sufrirá durante las próximas décadas. Bien, ahora es el momento de poner a Venezuela en la tabla de clasificación económica. Antes de entrar en materia, tenemos que hacer una gran advertencia. El Banco Mundial dejó de recopilar datos macroeconómicos sobre Venezuela en 2014, porque el país es simplemente demasiado inestable para monitorearlo de manera efectiva. Así que para esta lista usaremos estimaciones del FMI que, siendo realistas, deberían ser muy similares. De todos modos, empecemos como siempre con el tamaño. Venezuela tiene un PIB de 102.000 millones, lo que la convierte en la 69ª y novena economía más grande del mundo, y obtiene un 5 sobre 10. Esto se reparte entre una población en rápida disminución de 28.3 millones, lo que significa que el país tiene un PIB per cápita de $3.867. Esto es aproximadamente una cuarta parte del promedio mundial en el país más rico en recursos del planeta. Esto lo pone en línea con naciones como Bolivia, Sri Lanka y Palestina. Obtiene un 2 de 10. La estabilidad y la confianza son, por supuesto, trágicamente malas. Entre la corrupción desenfrenada, los recursos despilfarrados, los peores derechos de propiedad del mundo y el éxodo masivo de la población, las sanciones globales, la postura hostil con su vecino directo, la hiperinflación, la inseguridad alimentaria, niveles extremadamente altos de actividad criminal y ahora una de las elecciones más condenadas en la historia moderna. No es genial,
y obtiene un 1 de 10 solo porque no está luchando activamente en una guerra civil. Sin embargo, el crecimiento ha sido uno de los peores de cualquier economía importante del mundo durante la última década. Desde 2012, el país ha perdido más del 80% de su producción económica. Pasó de ser una potencia mundial de ingresos medios a una historia de advertencia desesperadamente empobrecida. Obtiene un 0 de 10. Por último, la industria. Tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero no tiene la capacidad industrial para extraerlo de la tierra a cambio de dinero en efectivo. Uno de los errores financieros más fáciles de la historia, y ni siquiera pudo ingresar el código de trampa correctamente. Tampoco tiene otras industrias nacionales porque todo fue aplastado por el dominio de la industria petrolera, hasta que ella misma fue aplastada por una ineptitud económica total, 0 de 10. En total, eso le da a Venezuela una puntuación promedio de 1.6 de 10, lo que la coloca en el último lugar junto con el Líbano, una economía significativamente más pequeña que no tenía muchas de las ventajas que tenía Venezuela. Gracias por mirar. Puedes ver más videos como este en nuestro canal o dándole clic a alguno de los que aparecen ahora mismo en pantalla. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.